Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a otra de las charlas que hemos organizado junto al Consejo Directivo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alejandro Ocio, que nos va a hablar sobre la Ley 3353, sancionada el 1 de julio del 2021, con entrada en vigencia el 1 de agosto del 2022. ¿Está bien? 23. Perdón, 23, muy bien. Para los que no lo conocen, el doctor Alejandro Ocio es abogado, ha sido defensor oficial en lo penal de La Pampa, del año 2011 al año 2022. Actualmente es director general de promoción de derechos humanos de la provincia de La Pampa, es doctorado en la Universidad de Cuyo, magíster en ciencias penales y especialista en derechos humanos por la Universidad Nacional de La Pampa, diplomado en ejecución penal, criminología, niñez y adolescencia y violencia de género, profesor titular de grado en las materias de derecho penal, parte general, y derecho penal, parte especial de la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa. En posgrado es coordinador de la diplomatura en Derechos de la Niñez y profesor del módulo de Derecho Penal Juvenil en esta carrera. Profesor de Derecho Penal en la especialización de Trabajo Social Forense y de Interrelaciones entre Derecho Penal y el Derecho Civil en la Maestría de Derecho Civil, todas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es profesor en la materia de Derecho Penal para adolescentes de la Diplomatura Virtual de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de José C. Paz, posgraduado en Dogmática Penal Alemana en una universidad de George August de Göttingen, Alemania, perdón. Autor de los libros Eutanasia, Morir con Derecho y Dignidad, del año 2007, Aborto no punible, 2014 y 2018, y La Readaptación Social y la Educación como Derechos Humanos, del año 2018. Miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, Área de Niñez y Adolescencia, miembro de las comisiones de redacción e implementación de la Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la provincia de La Pampa, que hoy nos convoca. Bueno, yo no hago perder más tiempo, dejo hablar al doctor Alejandro Ocio. Para los que quieran realizar preguntas, pueden ir haciendo preguntas a medida que bueno, se les vaya ocurriendo. Levanten la mano para hablar o escriban al chat, y lo mismo para acá para todos ustedes. Bueno, muchas gracias también a todos los que están presentes aquí. Bueno, muy buenas tardes a quienes están presentes y a quienes están aquí por pantalla. Yo voy a compartir acá una pantalla y en un ratito van a ver si se puede compartir ahí también para que esté también para las personas que están acá presentes. Lo primero que debo decir es agradecer al colegio, Romina, Karina, Rodrigo, toda la gente amiga de acá del colegio por la invitación. Nuestra idea es un poco difundir los parámetros de la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes en La Pampa, pero también primero enmarcarla, ¿no? Porque más que nada partiendo de la colegiación del derecho, una ley la pueden leer todos los profesionales, todas las profesionales, y me parece que es mejor aportar el marco para su correcto entendimiento que lo que la ley dice textualmente, que por ahí lo podemos acceder todas y todos. En ese entorno, lo primero que tengo que decir es que la ley, en términos de responsabilidad penal de adolescentes, no debe comprenderse como un código procesal penal para personas adultas. Lo primero que hay que saber es que en el marco de la responsabilidad penal de adolescentes rige el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Aquí el derecho procesal penal para adolescentes no es un compartimento estanco, un compartimento distinto y una disciplina autónoma en el marco del proceso penal, sino que forma parte del sistema de protección integral de derechos. Y eso es lo primero que hay que entender. Y ahí, como si viéramos lo que están viendo las personas que están por Zoom, 3 círculos concéntricos, veríamos que tenemos por un lado el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable a niños, niñas y adolescentes. No nos sale acá porque falta un cable. Después, no, se apagará. Sí, porque No. después vamos a ver si conseguimos el cable ahí fuera. Lo que se conoce generalmente en el ámbito del derecho de la niñez como el corpus iuris específico y aplicable al derecho de niños, niñas y adolescentes, que en nuestro contexto americano no es para nada nuevo. Ya la Convención Americana de Derechos Humanos
dice en el artículo 19 que las personas menores de edad requieren de una protección especial, y desde el primer fallo de los niños de la calle, o Villagrán Morales, como se conoce, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1999, viene diciendo que en este ámbito rige un corpus iuris específico o especial, mente aplicable a personas adolescentes. Entonces ahí tenemos un corpus iuris que es específico, que tiene reglas determinadas de manera particular. Tenemos un derecho penal que a su vez, como dice Zaffaroni, es un derecho penal humano, es decir, ya tampoco podemos comprender que la teoría penal, la teoría del delito, la teoría de la responsabilidad penal como piso aplicable a todas las personas humanas, es aquello que en el siglo XVIII y XIX se concebía de la racionalidad, sino que ahora tenemos parámetros, estándares, principios y paradigmas aplicables de los derechos humanos. Por lo tanto, el derecho penal humano incorpora toda esa normativa y esa estandarización propia del máximo nivel jerárquico en nuestro país. Y todo esto se constituye en una aplicación particular de acuerdo a una teoría o a un modelo de Estado, que es lo que vamos a tratar de visibilizar a través de determinar qué es lo aplicable en nuestro país. Yo sigo así, ¿no? Bien. Como vamos a ver, hay siempre modelos de Estado que están en tensión permanentemente, y en el ámbito del derecho aplicable a niños, niñas y adolescentes, esto a veces es más ferviente y más visibilizable que en otros campos de la disciplina jurídica, porque se suele presentar en América Latina, más que en el resto del mundo, como dos paradigmas permanentemente en pugna: el del sistema tutelar o de la situación irregular, y el de la protección integral o el sistema convencional, aunque en el resto del mundo eso ya prácticamente no se discute. Lo que sí tiene de especial este paradigma, y que enmarca y condiciona fervientemente a toda la teoría penal, es que tenemos un instrumento de derechos humanos específico, algo que no pasa con las personas adultas. Las personas adultas tenemos ahí una desperdigada cantidad de normas jurídicas en el derecho internacional que resultan aplicables al derecho penal. En el ámbito del derecho de niños, niñas y adolescentes tenemos una convención específica, la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, puesta en vigencia en nuestro país a partir del año 1990, que tiene 4 principios específicos: el de no discriminación, el de interés superior de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vida y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y a la participación activa. Y esto enmarca la teoría penal y fervientemente la dogmática procesal penal aplicable a personas adolescentes. Ahí el Estado tiene, y esto no pasa en el ámbito penal, tiene deberes de prestación positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no solo tiene que garantizar las reglas del derecho de defensa. Nosotros en el ámbito penal autocéntrico estamos acostumbrados a concebir el proceso penal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Un sistema de filtros o de defensas o de protecciones frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. En cambio, en materia de responsabilidad penal para niños, niñas y adolescentes, a estas reglas de defensa se le agregan las reglas de prestación positiva o de deber funcional positivo a cargo del Estado. Y eso implica, como primera medida, reducir la criminalización estereotípica. Acá se cambió todo. A partir del principio de no discriminación, trabajar en función de reducir los estereotipos criminalizantes, de producir una carga positiva en las personas, porque el artículo 43 de la Convención de los Derechos del Niño nos dice cuál es el objeto y el fin del proceso penal. Y no solo el objeto y el fin de la pena, como pasa en el derecho penal adultocéntrico. En el derecho penal adultocéntrico, ustedes saben, rige el principio de reintegración social o de resocialización solo para la pena, no para todos los abordajes del procedimiento de responsabilización de una persona. En cambio, en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, este principio debe regir todo el abordaje estatal. Y este abordaje estatal, dice la Convención, no debe ser necesariamente judicializante o en el ámbito judicial. De hecho,
en la observación general 24, cuando el comité interpreta estos artículos de la convención, dice que tiene que ser prioritariamente no judicial, ¿no? Porque toma nota allí el comité de que el contacto de los niños, adolescentes con el sistema penal es siempre pernicioso. Por lo tanto, hay que reducirlo al mínimo posible y en algunos casos propender a la desjudicialización de los procedimientos, aun cuando haya comisión de delitos. E incluso dice el comité que el mandato de la convención es a la descriminalización de ciertos delitos cuando los cometen personas adolescentes. Por lo tanto, el sistema penal no puede ser parte del sistema discriminatorio y estigmatizante de las personas durante su etapa de infancia o adolescencia. El interés superior del niño es el que manda una prestación positiva durante toda la intervención del Estado. Y esto tiene que ver con que se trata de un sujeto específico, un sujeto nuevo, un sujeto distinto al de la persona adulta. Así el Comité de los Derechos del Niño, en esta observación general 24, pero también lo dice en la observación general 12, cuando se ocupa del derecho a ser oído y a la participación activa en todos los mecanismos en los cuales tiene contacto con el Estado, tiene que tener en cuenta la capacidad cognitiva específica, la capacidad psíquica específica, y sobre todo el impacto de las intervenciones del Estado sobre una persona que está en constante crecimiento y en un desarrollo que es muy superior en términos de velocidad en relación a las personas adultas cuando ya tienen conformada toda su psiquis. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño toma nota hasta de los aportes de las neurociencias en el ámbito actual de la disciplina, y dicen, por ejemplo, que el lóbulo frontal de las personas durante su infancia y la adolescencia no se encuentra enteramente desarrollado, por lo tanto, no puede comprender ni desarrollar como conducta propia alguna de las conductas que generalmente están tipificadas en las legislaciones penales, pero además el impacto del Estado sobre esas personas es mayor que en personas adultas. Y esto genera un deber de celeridad, que ahora vamos a ver en un ratito. No es solo la abreviación de plazos, sino también llegar a respuestas efectivas en el menor tiempo posible. El derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, como principio de la Convención, marca también un deber de prestación positiva para el Estado, y esto es que reduzca al mínimo posible la segregación social y comunitaria de las personas con su intervención penal. En el ámbito del derecho penal adultocéntrico, rige el principio de la privación de la libertad, aunque normativamente, digamos, desde hace 100 años lo contrario. Cualquiera que se asoma a un sistema penal en funcionamiento en cualquier provincia o en la nación, verá que cuando los delitos o las imputaciones son graves, rige el principio de la privación de la libertad. Y aun cuando no son tan graves, siempre se priva de derechos de alguna manera, ¿no? Durante el proceso. Y eso es verificable con las altas tasas de carcelamiento que tenemos, las altas tasas de medidas restrictivas de derechos que tenemos, y eso pasa en nuestra provincia, en nuestro país y en nuestra región, a veces con mayor importancia que en otros lugares del mundo, pero a nosotros nos toca vivir en este mundo, y el Comité de Derechos del Niño dice que la respuesta de los estados tiene que ser situada. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestro país y en nuestra región. Y allí el Estado tiene el deber de prestación positiva tinente a mantener la vinculación social positiva, mantener la vinculación familiar primaria, y a tratar de que la persona adolescente se aleje del delito, no se generen las condiciones propicias para el delito, o se reduzcan las vulnerabilidades que lo han llevado a cometer un delito en el ámbito familiar y comunitario en el cual tiene su centro de vida. Esto, que no es un mandato tan expreso o específico para las personas adultas, sí lo es para las personas adolescentes. Y van a ver después cuando, si quieren, avancemos en la letra de la ley, esto está plasmado expresamente en la letra de la ley. Las medidas socioeducativas, las medidas cautelares, las medidas durante el proceso, durante la responsabilización del adolescente e incluso durante la ejecución de la pena de las personas adolescentes, comienzan con mantener el núcleo familiar o el núcleo social donde la persona realiza su centro de vida. Por supuesto, y esto es a veces una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo porque a veces no se entiende tan así,
Los 4 principios de la Convención son interdependientes, ¿no? Y esto se debe interpretar así. Mantener el centro de vida de una persona en su seno familiar o comunitario de relación primaria está asociado al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Si eso conspira contra el interés superior porque el contexto en el cual desarrolla su autonomía es nocivo o perjudicial para un papel positivo en la sociedad, claramente hay que modificar ese anclaje del desarrollo de la conducta humana de esa persona. Y por último, la participación activa. Y esto sí que rompe con los principios propios del paradigma adultocéntrico en el ámbito del derecho penal y del proceso penal. Los procesos penales para personas adultas no están diseñados para garantizar una participación activa de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los procesos penales para adolescentes están y deben estar diseñados para garantizar no solo el derecho a ser oído, sino a que participen activamente de actos o de cosas en las cuales ni siquiera los adultos participan en sus procesos. Por ejemplo, en los mecanismos de construcción de las respuestas que el sistema le va a brindar a cada adolescente en cada momento procesal distinto, ¿no? Uno, en un sistema procesal adultocéntrico, el imputado o la imputada puede decir si está de acuerdo o no con la medida que le vayan a imponer, si la acepta o no la acepta, y se la van a conminar a cumplir si es que se la imponen, y esa opinión no se tiene en cuenta, salvo que agregue algún dato que los demás no conozcan, por ejemplo, la cercanía con alguna víctima o el posicionamiento de alguna vivienda más cerca de lo que se supone, etc. Algún dato objetivo, fáctico o de prueba que los demás no tengan. Ahora, la participación activa, de acuerdo a la observación general 12 del Comité de los Derechos del Niño, implica que el adolescente o la adolescente sea parte de la conformación de la medida socioeducativa durante el proceso y de la respuesta que ese proceso va a otorgar como resultado a ese conflicto en particular. Y ahí digo algo rápido, pero no debiera interpretarse de una manera tan rápida. Los sistemas procesales de responsabilidad penal adolescente no se dirigen a la sanción del incumplimiento normativo. El concepto de delito que debe comprenderse para el sistema de responsabilidad penal adolescente debe ir atado necesariamente al conflicto de base, al conflicto interpersonal, al conflicto entre la persona que ha cometido una acción típica y las víctimas de ese resultado, sean víctimas directas o indirectas, e incluso la comunidad. Porque este entendimiento, en la lógica del artículo 40 de la Convención, implica el mandato de corresponsabilidad. Aquí también se rompe uno de los paradigmas del sistema penal adultocéntrico, que es el estatista, ¿no? El paradigma estatista implica que cuando hay una comisión de un delito es el Estado el que tiene que ocasionar la respuesta mediante un mecanismo diseñado por, para y a través del Estado, que agrega una respuesta que ejecuta por, para y a través del Estado. Y ese es el paradigma estatista. En el sistema de responsabilidad penal para niños, niñas y adolescentes que establece la Convención, ese paradigma no existe. Por supuesto que el primer sujeto obligado es el Estado, pero rige el principio o el paradigma de la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad, como lo dice su nombre, implica responsabilidad de varios agentes sobre la cuestión criminal. Y esos varios agentes o varias agencias son la persona adolescente, la familia o el grupo de relación primaria, la comunidad y el propio Estado. Y dentro de ese entramado debe incursionar con todo su paradigma también de tutela judicial efectiva la víctima y su complejo de derechos específicos, ¿no? Y esto debe relacionarse en un programa de corresponsabilidad que incluya a todas esas partes. Si no se incluye a todas estas partes, el mecanismo o el sistema de responsabilidad penal adolescentes no es compatible con la Convención, o al menos no es tan adecuado a los principios de la Convención. Pero para esto, y volvemos al principio, hay que comprender que el sistema penal no es solo la agencia judicial del Estado, que también es algo que solemos pensar los abogados y las abogadas. Cuando hablamos de sistema penal pensamos en las fiscalías, las defensorías, los defensores y las defensoras particulares, los patrocinantes letrados, etc., pero pensamos eminentemente en el Poder Judicial. Y el sistema penal, en la comprensión del derecho internacional de los derechos humanos,
está implicado corresponsablemente por un conjunto de agencias que implican a las agencias políticas, es decir, las que crean los sistemas de normas, en el caso de la provincia de La Pampa, la Cámara de Diputadas y Diputados, las agencias penales, que son las específicas, el Poder Judicial y los dispositivos penales específicos del Poder Ejecutivo o extrapoder, dependiendo del anclaje de cada organismo. Las agencias de reproducción ideológica, por ejemplo, esta actividad del Colegio de Abogados que tiene que ver con la capacitación y eminentemente las universidades. Los organismos internacionales, aquí tenemos los dos sistemas de protección de derechos humanos, el regional interamericano y el de la ONU o el universal. Las agencias de cooperación internacional, que tienen un papel fundamental que prácticamente no es utilizado en nuestra región, pero que el comité insta a que se utilice, porque muchas veces los derechos económicos, sociales y culturales atados a la responsabilidad penal de niños y adolescentes suelen soslayarse por falta de presupuestos. Y aquí hay un sistema de cooperación internacional que debería cubrir ese espacio para que los estados no tengan presupuestos escasos, por ejemplo, para implementar un sistema de responsabilidad penal adolescente como va a encarar la provincia de La Pampa. Y otra de las agencias que a veces es de las que mayor impacto tiene en el sistema penal y que sin embargo no suele incluirse cuando hablamos del sistema penal son las agencias de comunicación masiva. Los medios de comunicación, dice el comité, generan opinión pública, generan estereotipos criminalizables, generan una política pública determinada en materia de criminalidad, y generalmente se observa esto en toda la región latinoamericana, pero pasa en todo el mundo, generan una política pública de responsabilidad del adolescente con enfoque punitivista, ¿no? Lo vamos a ver el año que viene en nuestro país, porque va a pasar, porque pasa cada vez que hay elecciones. Se va a empezar a discutir sobre la baja de la edad de punibilidad, se va a empezar a discutir sobre el sistema penal con mayor enfoque punitivista para personas según la gravedad del delito, se va a empezar a hablar de que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país por debajo de 16 años son protagonistas de una multiplicidad de delitos graves y no les pasa nada porque la ley no los contempla, y etcétera, etcétera. Y esa dirección de política pública genera a veces impacto en los diseños de política pública. Y eso no puede pasar, pero hay que comprender que eso también es parte del sistema penal. Por lo tanto, nosotros invitamos e instamos a los medios de comunicación de nuestra provincia a que participen en la difusión de esta nueva ley conforme al paradigma propio de la Convención. Para eso hay mucho trabajo por hacer en nuestra provincia, en nuestro país y en la región. ¿Por qué? Porque estos sistemas de responsabilidad penal adolescente, conforme a los paradigmas de la Convención, no caen en vasos vacíos. En nuestra región tenemos más de 100 años de tutelarismo. La primera ley nacional, la ley Agote, que se conoce con ese nombre, es de 1919. En nuestro país fue uno de los primeros en adoptar el sistema de la situación irregular. Y eso, además de lo normativo, en La Pampa todavía tenemos vigente la ley 1270, que es propia del sistema tutelado de la situación irregular en el ámbito penal, ha generado 100 años de prácticas culturales, de patrones, de prácticas, de protocolos no escritos, de prácticas judiciales, administrativas y de otra índole, y eso no se va de un día para el otro con que la ley 3353 con la ley 3450 digan que empieza a regir el 1 de agosto de 2023. Está claro que la norma jurídica no tiene propiedades mágicas, ni acá, ni en ningún otro lugar del mundo, y hay que militar en el buen sentido la deconstrucción del adultocentrismo y del paradigma anticonvencional para que la ley pueda empezar a ser práctica, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño, desde la Observación General 1, que se ocupa de los propósitos de la educación, viene diciendo que modificar el sistema normativo es un deber de los estados, pero a lo que tienen que apuntar los estados es a modificar las prácticas, ¿no? Y en eso tenemos una responsabilidad positiva o un deber jurídico de hacer para deconstruir los parámetros del adultocentrismo y construir los del paradigma de la protección integral. Y como les decía, detrás de todo esto, y esto hay que decirlo, porque si no se dice se oculta, y si se oculta alguien puede no detectarlo, hay un modelo de Estado. La Pampa ha encarado desde hace muchos años
un modelo de Estado social en el cual se ocupa de las problemáticas y de la conflictividad de niños, niñas y adolescentes, con incorporación y con afectación de presupuesto para tratar de generar la reconstrucción de los lazos que las personas cuando cometen delitos rompen en el ámbito social, con un enfoque restaurativo y no con un enfoque punitivo. Muestra de eso es que prácticamente no existen en los últimos años en nuestra provincia personas detenidas o privadas de la libertad durante largos periodos de tiempo por haber sido imputadas o incluso sancionadas por cometer delitos. De hecho, actualmente la cantidad de casos geográficamente distribuidos en nuestra provincia es muy exigua en torno a la problemática que se judicializa, pero también es muy exigua en torno a la problemática que no se judicializa. Y eso tiene que ver con que hay políticas públicas del Estado que han apuntado a la integración de las personas que son susceptibles de ser criminalizadas. Y en relación a eso, el Comité de los Derechos del Niño dice, y esto hay que saberlo porque esto no es una opción para el Estado, dice que la política pública con enfoque punitivo en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es incompatible con los fines de la Convención y con los principios de la Convención. Por lo tanto, para el Estado no es una opción si diseña un sistema de responsabilidad penal adolescente más punitivista o menos punitivista, sino que lo que puede optar es cuál de todas las prácticas, mecanismos y programas de justicia restaurativa lleva adelante, pero de ningún modo puede diseñar un sistema que perjudique en términos punitivos lo que ya existe en nuestro país, porque si no estaría legislando directamente en contra de la Convención. Y eso implica también deconstruir varios paradigmas. Yo cuando hablo de paradigmas lo hago en el sentido de Thomas Kuhn, ¿no? Esto del complejo de reglas, normas y principios que determinan o definen un ámbito disciplinar, ¿no? Y aquí vamos a ver que hay una serie de principios, normas y reglas derivadas del paradigma de la protección integral que hay que deconstruir desde el adultocentrismo, del patriarcado y del modelo de Estado neoliberal, con el cual se siente mucho más cómodo el sistema del patronato o el sistema de la situación irregular, ¿no? Y esto, volvemos a lo que decía recién, no nos vamos a encontrar con una situación vacía, con una práctica cultural que no exista, sino que vamos a incluir todas cuestiones que son anticulturales porque son contrarias al paradigma que se ha implantado en los últimos 100 años en nuestra provincia y en nuestro país. Vamos a repasar algunos muy rápidamente y después, si quieren, charlamos sobre otros. El principio de especialidad es uno de los mandatos que rige en el plus del cual habla el Corpus Juris aplicable al sistema de responsabilidad penal adolescente. Y acá hago un paréntesis porque también es un error común entender el plus de derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes como algo que se suma. Está muy mal y es un error bastante común entender que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes es el sistema penal adultocéntrico como piso, más algunas adecuaciones específicas por la situación etaria de las personas imputadas. Es decir, si yo tengo, es una lógica matemática este error, que además es condicionado por el sistema tutelar, pero es entender el plus como meramente numérico, ¿no? Yo tengo 30 garantías y derechos para las personas adultas, ese es el piso, y le agrego 10 más que son específicas para niños, niñas y adolescentes, entonces tengo el complejo de derechos y garantías más un plus. Está mal entender eso, y hay que comprenderlo. El plus del que habla el Corpus Juris y del que habla el Comité de Derechos del Niño no sigue la lógica matemática o aritmética de sumatoria. Sigue la lógica agregativa o integracional a modo de receta, ¿no? Si yo tengo huevos, harina y agua y los mezclo, no tengo más huevos, más harina y más agua, voy a tener una masa, ¿no? Esa es la lógica del plus. Al plus no hay que entenderlo como sumándole cosas, sino como agregando cosas que modifican la sustancia de todas las cosas que yo agregué. ¿Me explico lo que quiero decir? Una es la lógica matemática, la otra es la lógica de la receta.
El plus de derechos y garantías en el ámbito del sistema penal de responsabilidad para adolescentes sigue la lógica y debe seguir la lógica de la receta. Por lo tanto, cuando yo hablo, por ejemplo, de imparcialidad judicial, no puedo hablar de imparcialidad judicial en términos del derecho procesal penal adultocéntrico. Le tengo que agregar la nota del principio de especialidad. Y yo no puedo asegurar el principio de especialidad con las mismas notas del principio de imparcialidad del derecho penal adultocéntrico, porque un juez, una jueza, un tribunal de alzada no especializado no puede comprender, asir y por lo tanto llevar adelante en la práctica todos los mandatos del corpus iuris específico aplicable al caso. Y eso ya va a generar una parcialidad. Ahora, ¿es una parcialidad como la del derecho penal adultocéntrico, favorecer a uno o al otro de los que están en litigio? No, es una parcialidad que no cubre con el deber de prestación positiva de respetar los principios específicos del derecho de niños, niñas y adolescentes. Y esto es una sustancia distinta del derecho penal o procesal penal adultocéntrico. ¿En qué? En evitar la discrecionalidad propia del derecho penal adultocéntrico. Acá la discrecionalidad, si bien tiene que ser amplia, tiene que moverse dentro de los parámetros de la especialidad. Y en parte de la especialidad se requiere la capacitación. También es un error común entender que la especialidad de las agencias que intervienen en un sistema procesal penal para niños, niñas y adolescentes es la capacitación. Especialidad y capacitación no son sinónimos en términos de la Convención de los Derechos del Niño, sino que la capacitación es una parte de la especialidad. Pero la especialidad requiere mucho más que la capacitación, porque requiere por lo menos dos elementos: el conocimiento y la comprensión. El conocimiento es la capacitación. Uno puede estudiar todas las derivaciones del corpus iuris del derecho de niñez y va a comprender mejor el sistema normativo. Pero comprender requiere conocer e introyectar como valores propios para llevar a cabo en la práctica. Y esos dos momentos de la especialidad son requeridos en el ámbito del derecho internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esto también es un error bastante común, entender que solo lo tienen que reunir quienes resuelven el caso. Es decir, Fiscalía, Defensoría, juez o jueza o tribunal. No, el Comité de los Derechos del Niño dice todas las personas que intervienen en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y recién dijimos que el sistema penal era algo bien amplio que introducía no solo a las agencias penales propiamente dichas, sino también a todas las demás. Y el conocimiento en el cual se debe especializar, como decíamos recién, es el primer momento de la especialidad. El segundo es la comprensión para llevarla adelante. Otro paradigma propio de este plus es la excepcionalidad o eventualidad, que también se conoce en nuestro ámbito latinoamericano como desjudicialización, lo que decíamos al principio. Nosotros tenemos desde el paradigma del derecho penal liberal que a un delito le sigue la judicialización y que un Estado no puede intervenir o abordar un conflicto penalizado con otra cosa que no sea la judicialización. Y aún cuando hemos incorporado algunas alternativas, como suelen conocerse en derecho procesal penal, primero se judicializa y luego se desjudicializa, ¿no? El principio de oportunidad adultocéntrico. Primero se judicializa porque no nos cabe en la cabeza que pueda haber una comisión de un delito que no pase en su abordaje por el Poder Judicial, salvo que las personas sean no punibles. Ahí sí tenemos una idea un poco más clara de que no debería intervenir el Poder Judicial. Pero cuando las personas están dentro de la edad de responsabilidad penal, que nosotros tenemos un sistema relativo, como ustedes saben por la ley de fondo, no nos cabe en la cabeza que se pueda abordar desde el Estado sin incorporar a la persona a la agencia judicial o al Poder Judicial. Y además tenemos también un mensaje permanente de que esa incorporación al Poder Judicial tiene que ser eminentemente privativa de derechos. Y cuanto más grave es la infracción que se imputa, más grave debe ser también la privación de derechos, y generalmente esto ocasiona la privación de la libertad, aún durante el proceso, ¿no? Esto, yo no gano muchos amigos diciendo lo que voy a decir, pero hay que decirlo.
Seguimos hablando históricamente del principio de inocencia y del estado de inocencia, como dice nuestro Código Procesal Penal, pero cuando uno se asoma a los sistemas penales adultocéntricos, el estado de inocencia pasa muy por el costado, y esto pasa a veces con mayor o menor gravedad en toda la región latinoamericana. Ustedes saben que vivimos en la región del mundo que tiene el coeficiente de Gini más grande, ¿no? El coeficiente que nos da la pobreza estructural, pero también tenemos el coeficiente más importante de diferencia o separación entre el deber ser normativo y el ser de la realidad, ¿no? Y a veces, desde nuestras profesiones, y más cuando estamos, como a mí me toca en este momento, participar de organismos de derechos humanos, tenemos que hacer esa aclaración. Lo que la norma dice que debe ser, muchas veces en la realidad no es, ¿no? O como dice Zaffaroni, el deber ser es un ser que en realidad no es, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el estado de inocencia o el principio de inocencia muchas veces se da de bruces con lo que pasa en la realidad de los procesos penales adultocéntricos. Esto que pasa en el derecho procesal penal adultocéntrico no tiene que ser trasladado al derecho procesal penal para niños, niñas y adolescentes, porque allí sí hay mandatos expresos en sentido contrario. Ahí hay un mandato expreso en la Convención de brevedad, ¿sí? Que brevedad no es celeridad. Nosotros estamos acostumbrados en el derecho penal adultocéntrico a decir las personas tenemos que ser enjuiciadas en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, ¿no? Y reeditamos estos estándares, hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Suárez Rosero y todos los que conocemos, la Corte Suprema tiene también sus fallos, y reeditamos en el derecho penal o procesal penal para adolescentes este estándar. Pero cuando uno mira la letra de la Convención, se da cuenta que la Convención no dice ni plazo razonable ni dilaciones indebidas. La Convención dice sin demora, que no es lo mismo. Y por lo tanto ese mandato de brevedad no es un mandato de celeridad del proceso, porque esto ha sido entendido, Maribel nos dice en una traducción incorrecta de la Convención de los Derechos del Niño en Latinoamérica, como que reducir los plazos en un Código Procesal Penal para adolescentes en relación al Código Procesal Penal para adultos, ya está. Y aseguramos el principio de celeridad porque a las personas adolescentes les impacta distinto el tiempo, entonces si decimos que en el proceso penal de adulto un proceso penal tiene que durar 4 años, en el proceso penal para adolescentes decimos que dure 2 y garantizamos el principio de brevedad de la Convención, o que la prisión preventiva dura 1 año para adultos, entonces que dure 6 meses para los adolescentes, y de nuevo volvemos a la lógica aritmética que también aplicamos al plus, ¿no? Reducimos o ampliamos, y parece que con eso ya garantizamos la brevedad o el mandato de brevedad de la Convención. Y eso también es un error y una traducción mal hecha de la Convención de los Derechos del Niño. El principio de brevedad importa o impone que se resuelva sin demora. Y sin demora quiere decir que el Estado deba resolver en el primer momento en que tenga la oportunidad de resolver la cuestión que tiene que resolver. Y esto se aplica a todos o debe aplicarse a todos los actos procesales, incluida la extensión de los plazos razonables de los procesos, incluida el plazo para la privación de derechos o de la libertad, e incluida la pena. Y hay otro mandato que lo tenemos más adelante, yo no voy a ir por todo porque si no vamos a estar acá 4 horas, pero hay otro mandato que también es interdependiente con este, que es el mandato de revisión periódica, que es un mandato que también es contracultural y contrario al derecho penal adultocéntrico. Nosotros estamos acostumbrados en el derecho procesal penal adultocéntrico a que las reglas son fijas, ¿no? Si a mí me dan 5 años de pena, de prisión, yo esa cantidad de pena no la puedo modificar, nunca. Podré salir antes o después, dependiendo de los institutos liberatorios que tenga permitido, de acuerdo a mi condición procesal. Si a mí me dan una prisión preventiva por 30 días, tengo que cumplir la prisión preventiva por 30 días, y en todo caso tendré que demostrar que ya no existe la necesidad de esos 30 días para pedir un reexamen y tratar de reducirla. Pero no hay un mecanismo automático de revisión periódica de las medidas dispuestas o a disponer, ni durante el proceso, ni durante la ejecución de la pena, ¿sí? Esto no existe en el derecho procesal penal adultocéntrico.
Sin embargo, la Convención y la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño incluyen previsiones expresas de revisión periódica. Tiene que haber mecanismos de revisión periódica de las medidas durante el proceso y durante la ejecución de la pena. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para irla adecuando a la personalidad propia del sujeto, porque acá recuerden, tenemos una onticidad, una realidad biológica que es distinta al de las personas adultas. Por lo tanto, se presume que durante el proceso y durante la ejecución de la pena, esa persona va modificando su personalidad conforme al desarrollo progresivo, tanto de sus facultades cognitivas como de sus patrones conductuales, ¿no? Y en la adolescencia, que es la etapa etaria donde Argentina tiene el sistema de responsabilidad relativo, estas modificaciones son más abruptas que en las personas adultas. Por lo tanto, aun cuando haya datos objetivos que no se hayan modificado en la intervención o en el abordaje o en la imposición de la medida, la realidad de la persona me puede ir marcando las modificaciones a hacer en las medidas. Por lo tanto, tanto lo subjetivo como lo objetivo impone el mandato de mayor brevedad, es decir, que se resuelva lo antes posible, que la privación de derechos sea por el menor tiempo en que proceda, dice la Convención, y eso implica la revisión periódica para la adecuación de los abordajes y de las respuestas. Perdón que te corte, no se está compartiendo. ¿El Power? Sí. Es un problema de Zoom. Ahí. A ver. Ahí debería estarse compartiendo. Sí. Revisión periódica que tiene sentido y sobre todo considerando que el adolescente está en formación, mientras tanto está siendo una especie de sujeto que está recibiendo cierta respuesta estatal, pero esta revisión que hacen, ¿hay alguna especie de autoridad de aplicación que establece la ley? Porque imagino que ¿quién hace este análisis respecto de, bueno, mirá, está viendo mejoras, no está viendo mejoras? Imagino que tiene que ser un equipo interdisciplinario, el que haga un informe. Entonces, bueno, ¿está creado ese equipo interdisciplinario? ¿De quién depende? Sí, como decía, todas las reglas del plus específico para la niñez son interdependientes, ¿no? Como los principios de la Convención. Entenderlo en sentido de compartimentos estancos, la brevedad es una cosa, la especialidad es otra, es un error. Otro de los paradigmas o de las reglas propias del paradigma convencional es la multidisciplina, la interdisciplina, es decir, que el sistema de respuestas no provenga solo del ámbito jurídico, ¿sí? Por lo tanto, acá también hay que deconstruir algunas cosas, ¿sí? Y lo que impone el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 24, cuando uno la comprende en relación a el resto de las observaciones generales, porque estoy como con la gorra marcando los errores, ¿no? Pero también es un error leer la Observación General 24 y quedarse con lo que dijo el comité ahí, ¿no? Hay que relacionarla con toda la interpretación de la Convención y el resto de las reglas internacionales. Y ahí lo que se impone de todo ese corpus iuris es la respuesta colectiva, ¿no? El abordaje socioeducativo en términos colectivos. Por lo tanto, nunca puede haber una respuesta individual en el ámbito del sistema procesal penal para adolescentes. Y esa respuesta colectiva, generalmente las leyes las traducen o las llevan a la práctica a través de equipos interdisciplinarios, ¿no? Pero cuando la ley nuestra habla de equipos interdisciplinarios, van a ver que permanentemente lo relaciona, permite, incluso insta a que se convoque a estas cuatro aristas de las cuales hablábamos hoy en materia de corresponsabilidad: adolescente y familia, comunidad, Estado y víctimas. Entonces, cuando la ley habla de equipos interdisciplinarios, no tenemos que quedarnos con un asistente social, un psicólogo, un médico y un abogado, ¿no? O un asistente social, una psicóloga, una médica y una abogada.
ese equipo interdisciplinario es del sistema tutelar, ¿sí? Que es un equipo interdisciplinario que se fue ayornando y que fue generando prácticas positivas en muchos lugares, pero que originariamente era un equipo interdisciplinario diseñado para la burocracia judicializante, ¿no? Que simplemente introducía otras disciplinas no jurídicas para abordar algunas cuestiones, pero reducida a la decisión jurídica, ¿no? Esto Maribelov le dice reduccionismo legal. Incorporamos algunas disciplinas, les decimos que nos opinen lo que detectan o lo que observan desde su campo disciplinar, pero después el que decide unilateralmente es el fiscal o la fiscal, el defensor o la defensora, o el juez o la jueza o el tribunal, ¿no? Incluso todavía tenemos en muchas legislaciones es esto de que no sea vinculante, ¿no? Algo que es de toda lógica contraria y elemental, ¿no? Si a mí un psicólogo o una psicóloga me dice X, E Y de una persona, ¿cómo eso no va a ser vinculante para mí, que yo soy un profesional del derecho y que no conozco ni la iniciativa de una escuela psicológica? Eso no pasa en ninguna otra. Es como si en un quirófano el anestesista o la anestesista le dijera al cardiólogo, mirá, hay que ponerle esta cantidad de anestesia, y el cardiólogo dijera, no, bueno, mirá, tu opinión para mí no es vinculante, yo le voy a poner la cantidad de anestesia que yo quiero. Esa lógica que no impera en ningún campo disciplinar que se rija por la interdisciplina, sin embargo rige desde hace 100 años en el campo jurídico, ¿no? Pero sepamos que en el ámbito del derecho internacional eso no es así, y el mandato es precisamente el contrario. Si incorporamos la multidisciplina como mandato de abordaje y de diseño de respuestas, tenemos que respetar cada campo disciplinar, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver en la ley que las respuestas cuando se da intervención a los organismos de salud mental las indican los profesionales de salud mental. Y esto, que a veces en el foro judicial no se lee, cuando la ley dice indican, pareciera que, bueno, el juez, la jueza, podría considerar que no es vinculante ese dictamen. Pero en el ámbito terapéutico, si alguien indica, está siendo ordenatorio, ¿no? Y esa es la lógica que hay que entender en esa materia. Organismos interdisciplinarios va a haber, como hay en el Poder Judicial, y va a haber, como hay, y se van a ampliar en dispositivos para la responsabilidad penal adolescente en el ámbito del Poder Ejecutivo o en el ámbito no judicial, ¿no? Ahí se van a diseñar dispositivos, algunos de los cuales ya existen, y se van a complementar o se van a fortalecer, pero eminentemente la intervención en territorio va a ser por organismos que no son judiciales, ¿sí? Porque además hay que entender los mecanismos de socioeducación de esta ley en territorio, y ese servicio público no lo puede prestar el Poder Judicial, porque no está diseñado para eso, porque no tiene la lógica para eso, porque no tiene ni los recursos ni la normativa para eso, y porque no tiene los patrones culturales para eso. El principio de desjudicialización abarca también esto, ¿no? Y las intervenciones en territorio serán de organismos interdisciplinares que no van a pertenecer al Poder Judicial muy mayoritariamente, pero que fiscales, fiscalas, jueces, juezas, defensores, defensoras, van a tener que coordinar permanentemente. Esto es uno de los pilares del diseño de esta norma. La coordinación permanente entre distintas esferas del Estado, las organizaciones de la comunidad que están incorporadas en un código de procedimiento penal para adolescentes, algo que también es raro en relación al Código Procesal Penal para adultos, ¿no? Si yo pienso que en el Código Procesal Penal para adultos las organizaciones de la comunidad pueden participar con el juez en el diseño de la respuesta, me hace un poco de ruido, ¿no? Al menos normativamente eso no está diseñado así, ¿no? Aunque pueda pasar en algún momento determinado. Acá en la ley, y hay un mandato expreso para eso, todos aquellos y todas aquellas que puedan aportar positivamente a la medida que el Estado va a otorgar como respuesta a esa conflictividad, puede y debe participar del proceso de manera corresponsable. De hecho, si bien el proceso tiene un fin socioeducativo y pedagógico, lo dice el artículo 3 de la ley como un mandato general para todo el resto del articulado, cada vez que se impone una medida que pueda ser restrictiva de derechos, pero que además esté implementada para tratar de reducir las condiciones que han llevado a una persona a relacionarse con alguna actividad delictiva,
se notifica y se informa a los responsables parentales, dice la ley. Es decir, se incorpora a quienes ejercen la responsabilidad familiar de dirección, como dice el Comité de los Derechos del Niño, en el desarrollo conductual de una persona humana, tienen que participar activamente en el seguimiento, el control y la efectividad de esa medida durante el proceso, algo que en el sistema de adultos no existe, ¿no? A vos te ponen una restricción de acercamiento en un proceso penal para adultos y el que te lo controla es un organismo público. Puede ser el Ministerio Público Fiscal, la policía, la unidad de abordaje o el patronato liberado, dependiendo de cada provincia, pero no le notifican a referentes positivos de la comunidad para que sean parte responsable de ese control, ¿no? Pero acá volvemos al deber positivo del Estado. Perdón, ¿Sí? te corté. Acá hay una ¿Pregunta? para saber. Bueno, no. No, que no Era que no compartíamos compartían pantalla. pantalla. Disculpame. Bien. Acá volvemos al deber de prestación positiva del Estado. Y esto de que el Estado tiene el deber de 43b de la Convención, está ahí en el Power, de que el adolescente o la adolescente que ha cometido un delito penal o una conducta que esté tipificada en la legislación penal, sea integrada a la comunidad y además pueda formar parte de la comunidad desempeñando un papel productivo o positivo, ¿no? Este deber del Estado ya no es una aspiración como el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos aplicable a las personas adultas, ¿no? La pena privativa de la libertad debe tener como finalidad la reintegración social de las personas, ¿no? Parece una aspiración o un objetivo a alcanzar por el Estado. Acá la Convención dice que el Estado tiene el deber de lograr este objetivo. Por lo tanto, el Estado como primer sujeto obligado tiene que diseñar todo el sistema para lograr ese objetivo. Y van a ver que la ley en ese artículo 3 dice cuál tiene que ser el objetivo del procedimiento penal. Y acá rompemos contra un paradigma cultural del derecho procesal penal adultocéntrico. El sistema procesal penal, y en particular el proceso penal para adolescentes, no tiene que tener como fin específico investigar el hecho y asignarle una sanción, ¿no? Que pareciera ser que es el objetivo material, aunque quizás no el normativamente declarado, pero sí el material del derecho procesal penal adultocéntrico, ¿no? Investigar qué pasó y asignarle una respuesta a la persona. Puede ser de absolución, de sanción más o menos grave, o privativa de la libertad en mayor o en menor medida. Acá la finalidad del proceso es socioeducativo y el deber del Estado es lograr que esa persona se integre en la comunidad de manera positiva. Por lo tanto, ese es el objetivo que hay que perseguir en todas las intervenciones. Y de nuevo, incorporando al sujeto nuevo con toda su realidad, impone ya no solo la deformalización que los principios o los códigos acusatorios han venido imponiendo a lo largo de los últimos 30, 40 años en Latinoamérica, ¿no? Sino la flexibilidad. Y esto quiere decir que el derecho procesal penal incorpore concepciones jurídicas o conceptos jurídicos indeterminados. Esto es contracultural. Esto es contrario al sistema del paradigma adultocéntrico donde rige el principio de máxima taxatividad legal, ¿no? La ley tiene que ser lo más precisa posible para que la comunidad pueda comprender y quienes apliquen la ley tengan un margen de interpretación bien acotado. En el marco del derecho procesal penal para adolescentes, aquí hay un equilibrio, como ustedes se darán cuenta, son abogadas y abogados, bastante difícil de conseguir, entre la flexibilidad en la concepción o en la conceptualización jurídica, en los mecanismos procesales. Uno de los aspectos de los mecanismos procesales es la deformalización, pero también tiene que haber flexibilidad para la modificación de las intervenciones durante el proceso, e incluso de las respuestas durante el proceso. Ustedes van a ver en la ley que hay mecanismos de resolución distintos al proceso penal ordinario, distintos a las alternativas clásicas del derecho procesal penal ordinario, que se dirigen al conflicto y no a la acción penal. También los abogados y las abogadas tenemos muy internalizada la idea de acción penal y de quién es titular de la acción penal y cómo se redefine. Acá ustedes van a ver en la ley, por ejemplo, que si el conflicto está compuesto, el fiscal o la fiscal
por decisión propia o de oficio o a pedido de la víctima, del imputado, de la familia o de una organización de la comunidad, puede interrumpir el proceso penal y que ese proceso penal no siga para adelante, e incluso incorpora un instituto que no existe para las personas adultas, que es el archivo definitivo. Si se compuso el conflicto o se remitió esa intervención del Estado porque se acreditó que es más efectiva a un órgano que no es judicial, se puede disponer el archivo definitivo. Y el archivo definitivo es un archivo que causa Estado, porque la ley dice que ese Estado no puede investigar nuevamente a la misma persona por el mismo hecho, ¿no? Y esto no existe. Nosotros tenemos casi como un cliché, el archivo no causa Estado, el archivo no causa Estado, el archivo no causa Estado. Entonces, los abogados y las abogadas perseguimos el sobreseimiento, ¿no? En esta ley ustedes van a ver que tienen un archivo definitivo que sí causa Estado, un archivo, por supuesto, que no es definitivo y que no causa Estado, y permite adecuar la respuesta a una multiplicidad de situaciones, pero si el caso se formalizó, se debe solicitar el sobreseimiento, ¿sí? Pero el sobreseimiento ya no es que está fundado solo en la inexistencia del hecho o en que de ese hecho no participó la persona, sino que también puede estar asentado en la composición del conflicto, ¿no? Y acá yo hago un paréntesis porque esta ley generó algunas reacciones, ¿no? Un poco incomodantes, porque en el artículo 13 se prohíbe el juicio abreviado, ¿no? Y esto claramente generó su repercusión en las agencias judiciales y en algunas otras agencias, porque también sabemos que el mecanismo o el procedimiento de juicio abreviado es el que descomprime el sistema judicial y a través del cual se deciden en nuestra provincia y en el resto de la región, a veces es más importante, más o menos el 80% de los casos, ¿no? Incluso en algunos lugares, 90, 93% de los casos. Entonces, si sacamos esa institucionalidad jurídica, claro que va a haber reacciones, porque hay un mecanismo ahí que no me va a permitir descomprimir el sistema por ese lado. Ahora, cuando uno comprende la ley en relación al conflicto, va a encontrar 4 o 5 institucionalidades jurídicas dentro de esta ley que pueden otorgar la misma respuesta que el juicio abreviado, con mayor grado de efectividad sobre el conflicto y ya no sobre la acción penal o sobre el proceso. Es decir, no solo voy a descomprimir el sistema procesal, sino que como la ley me obstaculiza esa puerta y me abre y me ensancha el callejón de los programas de justicia restaurativa con posibilidad de componer el conflicto o de llegar a resoluciones que restauren los lazos sociales comunitarios rotos por la infracción penal, voy a resolver de la misma manera, quizá en el mismo tiempo, e incluso en una misma audiencia de asunción de responsabilidad y de composición del conflicto, con una respuesta sancionatoria, pero ya no mediante un sistema que, cuando nosotros nos asomamos también a los sistemas judiciales, sabemos que conspira contra el principio socioeducativo, ¿no? Si uno repasa, y acá podemos decir la verdad o mentir, y seguirnos mintiendo entre todas nosotros y entre todos nosotros, y decir que el juicio abreviado es un mecanismo que garantiza la respuesta rápida, la celeridad y no viola garantías ni derechos constitucionales. Cuando nosotros vamos a la práctica de todos los mecanismos judiciales, vemos que aun cuando cumpla con todo eso, no tiene como prioridad ni a la persona responsable del delito, ni mucho menos con el objeto o con el fin socioeducativo que establece la Convención. Por lo tanto, aún partiendo de la buena fe de que el mecanismo de juicio abreviado cumpla con los fines que se le asignan doctrinariamente y normativamente, aún así no es compatible con la Convención de los Derechos del Niño. Si agregamos todo el complejo de malas prácticas que uno puede relevar en nuestro país y en la región, donde muchas veces las negociaciones de los juicios abreviados no son tan claras o con tanto asiento en la plena responsabilidad o en la plena acreditación de todos los hechos, donde en muchos lugares la voz de la víctima o la voluntad de la víctima suele no ser tan tenida en cuenta, y donde a veces tiene más que ver con la descompresión de los sistemas judiciales que con la respuesta efectiva en relación al conflicto. Entonces, si además le agregamos las malas prácticas, tenemos como resultado una institucionalidad que no cumple para nada con los fines de la Convención, pero lo que es peor, y es lo que hablamos en la comisión de redacción largamente sobre este instituto, es que
de habilitarlo, puede conspirar contra el desarrollo del resto de la normativa de la ley, ¿no? Con esto de, si resolvemos el 80% de los casos a través de esa institucionalidad, la calle de los programas de justicia restaurativa me queda muy chiquita. Si además entendemos que en nuestra provincia, al menos como primera medida, no se va a crear un fuero específico, sino que se va a especializar a personas que participan también del sistema penal de adultos, con esos dos datos yo prácticamente me quedo sin ley con programas de justicia restaurativa, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en la comisión, además de tener en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, es que esa obstaculización privilegie, amplíe, ensanche el callejón de los programas de justicia restaurativa y, repito, si uno bucea en la ley, en un correcto entendimiento, va a encontrar un montón de soluciones parecidas a las que se logran ahora mediante un sistema de juicio abreviado, pero sin poder acceder a ese mecanismo, ¿no? Les decía hace un ratito, el derecho a ser oído, a presenciar todos los actos y a la participación activa, implica incorporar al sujeto responsable en el ámbito del diseño de la política pública de responsabilidad. Y esto tampoco es común en el derecho procesal penal para personas adultas. Esto quiere decir que la persona imputada tiene que participar del diseño de las medidas que le imponen, ¿no? Y esto, convendrán conmigo, yo la primera vez que lo escuché me hizo un montón de ruido, fundamentado o formado en el derecho procesal penal adultocéntrico, cómo el imputado va a participar en las medidas que le van a imponer. Es claro que va a tratar de que le impongan la menos restrictiva posible, ¿no? O que diga, bueno, yo me merezco la libertad porque soy inocente hasta el final del proceso. Y ahí hay un desafío en materia de responsabilidad conforme al entendimiento del concepto de responsabilidad en el ámbito del derecho de niños, niñas y adolescentes. Y acá viene de nuevo todo el complejo de deberes positivos del Estado. Está claro que en el ámbito de la adolescencia hay patrones culturales que determinan o condicionan determinados comportamientos, pero también hay patrones que son determinados por la situación etaria en las cuales las personas están. Ya las reglas de Beijing, que tienen más de 35 años, decían que la transgresión es parte de la etapa adolescente de las personas. Por lo tanto, entender que la transgresión, cuando está tipificada y condiciona o importa entender que la persona va por un rol desviado en relación a la comunidad, quizá estamos errando en el enfoque, ¿no? Entonces, en el proceso de responsabilidad de la persona hay que tener en cuenta que la transgresión es parte de la etapa etaria en la que está, y esto claramente no se puede sostener de la misma manera respecto de personas adultas, ¿no? Por lo tanto, acá hay un condicionamiento y un deber del Estado en el mecanismo de responsabilidad, lograr que la persona adolescente vaya comprendiendo el daño que ha producido, las consecuencias del daño que ha producido, que esa actividad que está tipificada no debe ser reiterada, y generar las condiciones de comprensión de esa responsabilidad para lograr lo que en doctrina se dice como desistimiento, ¿no? Que la persona que ha incursionado en conductas tipificadas desista de seguir haciéndolo o de agravar la conducta, que es lo que muchas veces pasa con el enfoque punitivo del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, ¿no? El último estudio que hay en nuestro país, de hace 4 o 5 años, yo con la pandemia me pierdo un poco con los años, pero es de ahí de 2016-2017, cuando le preguntan a todas las personas que están privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal, personas adultas, el 74% pasó antes por dispositivos penales adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el 74% de las medidas que lleva adelante el Estado argentino en materia de responsabilidad penal juvenil fracasan, ¿no? Y esto quizá tenga que ver con que el enfoque es el punitivo. Y el enfoque punitivo lo que produce como respuesta en los adolescentes es una multiplicidad de consecuencias nocivas, como dice el Comité de los Derechos del Niño, pero la principal es que no produce el desistimiento, ¿no? Sino que produce la reiterancia y luego, en la mayoría de edad, la reincidencia, técnicamente hablando, ¿no? Que sigan cometiendo delitos. Pero además, lo que es más grave, para que un Estado se lo pueda permitir, es que no interrumpe la escalada de gravedad en la violencia, ¿no? Y esto sí es un deber del Estado.
Maribel los dice, pero ya las directrices de Riad lo decían en 1985, el primer deber del Estado es la prevención de la delincuencia juvenil, no el enfoque punitivo como sanción cuando un adolescente ha cometido un delito. Ese ya es un segundo momento de responsabilidad del Estado. El primer deber del Estado es prevenir la delincuencia juvenil. Y si un adolescente ha incurrido en una actividad ilícita, tiene que iniciar un abordaje que ayude a la prevención futura, que genere la prevención futura, porque también tenemos una idea equivocada de la prevención. Cuando alguien ha cometido un delito, entonces ya el Estado no puede prevenir. Sí que puede prevenir que ese adolescente o esa adolescente siga cometiendo delitos o agrave la comisión de los delitos que cometió por primera vez. Y con el enfoque punitivo, dentro de los institutos de privación de libertad adolescente, tenemos comprobado, en la realidad de 100 años del sistema tutelar con disposición provisional del menor y privación de libertad como regla, que se produce el efecto contrario, ¿no? La asunción de roles desviados, la asunción del patrón cultural de desviación en relación al resto de la comunidad, por su parte de la comunidad la segregación de los adolescentes privados de la libertad y una retroalimentación del sistema de manera cuasi automática. Es muy raro que un adolescente privado de la libertad en un instituto durante mucho tiempo, cuando salga no vuelva a cometer un delito, ¿no? Tiene más que ver muchas veces con una conducta propia que con lo que el Estado ha generado, que es lo que tenemos como deber de prestación en el Estado, ¿no? Para terminar, y por ahí dar lugar, y no seguir aburriendo con el plus específico, tenemos algo que decir en relación al interés superior de niños, niñas y adolescentes, que muy rara vez se dice, pero que tiene que ver con el proceso penal comprensible. Que no es solo, y acá se suele hacer la misma sinonimia que decía hace un rato con especialidad y capacitación, los abogados y las abogadas, incluso los más progres de los últimos años, que parece que estuviera de moda, entendemos que el proceso penal comprensible es redactar la sentencia en lenguaje claro. Esto no existe en ningún campo disciplinar que se dedique a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Es como entender desde la psicología que un abordaje psicoterapéutico comprensible para niños, niñas y adolescentes es hacerle el informe final en un lenguaje que el niño entienda. Bueno, entonces todo el proceso terapéutico lo hicimos de una manera que el niño y el adolescente no entendió, ¿no? Plantear esto en la psicología sería absurdo, porque es algo que está superado desde hace muchos años. Sin embargo, en el ámbito jurídico, pareciera que si redactamos la sentencia en lenguaje claro, entonces todo el proceso penal se comprendió. Y está claro que eso no es así, no puede ser así. Cualquiera que se asome a un proceso penal para adolescentes, en cualquier audiencia, sale de la audiencia y le pregunta al adolescente qué pasó, y es muy probable que el adolescente mire al defensor o a la defensora y le diga, explícame qué pasó, ¿no? Yo tuve la posibilidad de trabajar como defensor público en esta materia y sabemos, acá hay gente que trabaja en la Defensoría Pública, que el ejercicio de la defensa pública o privada, en los casos de responsabilidad penal del adolescente, es un ejercicio de asistencia técnica, pero además de traducción, que a veces pasa también, y muchas veces, con las personas adultas. Uno tiene que traducirle todo lo que los demás están diciendo, e incluso lo que está diciendo uno, en favor de sus derechos, ¿no? ¿Qué quiere decir la terminología dogmática? ¿Qué quiere decir la terminología procesal? ¿Qué pasó? Muchas veces en las audiencias judiciales terminan y el imputado o la imputada mira al defensor y le pregunta qué tengo que hacer, ¿no? Ese dato de la realidad es la lógica de que el proceso penal no está siendo comprensible. Cuando uno incorpora el interés superior de niños, niños y adolescentes, arroja un mandato de que el centro del procedimiento es la persona adolescente que está frente al poder penal del Estado. Como decía hoy, si además hay una víctima o un conjunto de víctimas que también está en esa franja etaria, se le agrega, por supuesto, el corpus juris a esa persona. Y si la víctima es mayor de edad, se le agrega todo el complejo de derechos de la víctima en torno a la tutela judicial efectiva. Pero lo central tiene que ser las personas frente al poder penal del Estado y la persona frente al conflicto penal que el Estado aborda, ya no el sistema penal del Estado. Por lo tanto, la adecuación, y esto es, ¿no?, premisa A, premisa B, nos arroja la conclusión. Si la centralidad es la persona adolescente
y ya la centralidad no tiene que ser el sistema procesal ni los organismos judiciales o del Estado que intervienen. La conclusión, ¿cuál es? De los dos, el que se tiene que adecuar es el procedimiento, ¿no? Entonces hay que adecuar el procedimiento para que el procedimiento sea comprensible para la persona que está frente al poder penal del Estado. Y esto dice el comité, y lo tuvo que hacer, de hecho, el propio comité, implica no solo hablar en lenguaje claro o redactar las resoluciones en lenguaje claro, sino adecuar todo el sistema. Y esto impone muchas veces adecuar hasta la vestimenta, con la cual se llevan adelante las intervenciones, adecuar el lugar de las intervenciones, porque que los centros judiciales sean los lugares no preeminentes, porque eso puede ser, sino exclusivo de las decisiones y los abordajes en materia procesal penal, a veces puede ser iatrogénico para las personas adolescentes. Máxime en lugares con diferencias territoriales y culturales como puede ser La Pampa, ¿no? Donde hay ciudades mucho más grandes y ciudades muy pequeñas con lógicas propias, con mecanismos de control social informal muy fuertes, con controles de la comunidad que son no solo muy fuertes, sino más efectivos que los propios del Estado, con lugares a donde el Estado no puede llegar o no puede llegar con la intensidad y la complejidad con que puede llegar en las grandes ciudades, ¿no? También cuando entendemos el complejo de normas lo tenemos que entender en sentido situado, como dice el Comité de los Derechos del Niño. Porque si no, y acá yo siempre me peleo con la gente de Buenos Aires, pero cuando no se dice esto, los abogados y las abogadas lo entendemos en sentido porteñocéntrico, ¿no? Creemos que la dogmática penal, la dogmática procesal penal, y cuando todo eso se lleva a la práctica, todos vivimos en Buenos Aires y pasan las cosas que pasan en Buenos Aires, y las políticas públicas son como las de Buenos Aires, y por lo tanto los abordajes son como los de Buenos Aires. Y cuando vamos a intervenir en un pueblo donde la víctima y el victimario viven a 20 metros, pero además se mueven a 20 metros durante toda su dinámica social, tenemos un problema enorme porque no nos cuajan la norma, ¿no? Entonces, también lo pensamos desde ese lado a la redacción de esta ley, y van a ver que la ley permanentemente incorpora esa lógica en las intervenciones positivas. Pero eso también implica que el proceso penal sea comprensible. Cuando se incorpora a la comunidad, ese proceso penal ya deja de ser solo comprensible para la persona frente al poder del Estado, sino que también es comprensible para la comunidad. Pero ahí hay como dos mecanismos en tensión y hay que buscar el equilibrio, porque los procesos penales seguidos a personas adolescentes son eminentemente privados, ¿no? Entonces, una pregunta válida podría ser, ¿y cómo compatibilizamos que el proceso penal sea privado, pero a su vez incorporemos a la comunidad y a las organizaciones de la comunidad en la construcción de las respuestas efectivas, ¿no? Y ahí hay un mecanismo, un desarrollo de comunicación distinta y les diría en algunos aspectos contraria a cómo hemos comunicado históricamente el proceso penal adultocéntrico, ¿no? La lógica del litigio, la lógica de las dos personas como enemigas que litigan, que luchan. Si ustedes piensan en el derecho procesal adultocéntrico, se habla en lenguaje bélico, ¿no? Hasta la Convención Americana de Derechos Humanos o la Corte, cuando interpreta el artículo 8, habla de igualdad de armas, ¿no? Si hablamos de un proceso penal eminentemente restaurativo, dirigido a personas adolescentes, no podemos hablar de ninguna manera de igualdad de armas, ¿no? Podemos hablar de igualdad de posibilidades, de equitativo acceso a los mecanismos y a los abordajes, o a la tutela judicial o a la tutela no judicial en materia de intervención para la responsabilidad penal adolescente, pero el lenguaje bélico lo tenemos que sacar de acá, ¿no? Porque cuando llevamos el lenguaje bélico a un contexto, ese discurso es performativo, ¿no? Esto que se ha estudiado mucho en género, que el discurso performativo del patriarcado genera a su vez los mecanismos o los patrones culturales del patriarcado, ocurre lo mismo en el derecho procesal penal adultocéntrico. Si yo incluyo el lenguaje bélico, la lógica bélica, las prácticas bélicas, los mecanismos bélicos, y pongo permanentemente en confronte y en confrontación a la víctima y al imputado, cuando voy a la comunidad no puedo pretender algo distinto, ¿sí?
durante todo el proceso penal le dijimos que son enemigos. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Ahora, eso no puede producir nunca la integración comunitaria de la persona responsabilizada penalmente en el ámbito adolescente. Por lo tanto, eso de la comprensibilidad del proceso penal y del objeto y fin del proceso penal tiene que llegar también a la comunidad. ¿Sí? Y corto acá, y por ahí doy lugar a preguntas o a consultas más particulares sobre la ley, pero quería por ahí que quede claro un panorama de los principales aspectos del plus de garantía y de derechos que condicionan un montón de patrones o de conceptualizaciones que tenemos del adultocentrismo y que deben ser redefinidos en el ámbito del proceso penal para personas adolescentes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro, excelente estuvo la charla. No sé si alguno tiene alguna pregunta acá. La verdad que todo nuevo, al menos para mí. Acá en el chat no hay preguntas. A ver en el chat si alguno no tiene se entendió alguna... nada o quedó todo claro, ¿no? Sí. Es bastante, digamos, lo contrario de no dar publicidad, sobre todo preservar la identidad y todo, con esto de la integración social. O sea, ¿cómo podemos sortear entonces esa dificultad? ¿O cómo se debe trabajar, digamos, para poder hacer esa integración, digamos, de la organización de la comunidad, pero cuidando también, ¿no? No dar la publicidad a datos. Sí. Precisamente lo dice la ley de que hay situaciones que dicen esto tiene que ser secreto, esto no se puede dar. Sí, la ley dice que hay que utilizar iniciales, ¿no? Para la identificación de los trabajos, de las investigaciones, incluso durante todos los actos procesales hay que tratar de anonimizar a las personas adolescentes. Las reglas de Heredia, en el ámbito del sistema de protección de derechos humanos, indica que la publicidad de los procesos judiciales debe anonimizar a la persona imputada, y todos esos mecanismos están dirigidos a no aumentar la criminalización o la estigmatización de una persona que ha sido seleccionada por el sistema penal, ¿no? Eso implica que la información que se vuelca tiene que ser no solo anonimizada, sino además redefinida en los términos adecuados al objeto y fin del proceso, ¿no? Si el proceso penal es investigar para sancionar lo más gravemente posible por la infracción que se ha cometido, la exteriorización de información de ese caso genera segregación comunitaria, ¿no? Esa persona va a ser discriminada y segregada de los ámbitos de relación en los cuales se encuentra. Si eso se compatibiliza con la incorporación de la comunidad o de la familia o de las organizaciones de la comunidad a formar parte del diseño de intervenciones específicas para la integración comunitaria, lo único que se tiene que mantener oculto son los datos que responsabilicen penalmente al adolescente, ¿sí? Porque pensemos que lo que dije yo en el principio, el sistema de responsabilidad penal está dentro del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, evitar la criminalización en la parte específica del derecho procesal penal y evitar la desintegración o la exclusión comunitaria es el fin específico de anonimizar en ese ámbito. Pero una política del sistema de protección integral de derechos desasociada con la comunidad es imposible, ¿no? Entonces, cuando se detecten las problemáticas, las conflictivas, los derechos vulnerados de una persona adolescente, esa arista de la investigación se tiene que desjudicializar y el sistema de protección integral ocuparse no criminalmente de esa situación. Y es a través de ese mecanismo que se debe incorporar a la comunidad, a la familia y a las organizaciones de la comunidad. No para agravar
la conflictividad que es de investigación exclusivamente penal, que los datos son relativamente sencillos, los datos o los elementos típicos, ¿no? Los elementos típicos que tiene que investigar un fiscal o una fiscala son los que se van a tener que mantener en privacidad, y por eso el debate oral es oral pero no público en el ámbito de esta ley por mandato expreso. Pero todo el resto de aristas que son atinentes a la integración comunitaria, y acá hago un paréntesis, que puede tener que ver con derechos vulnerados o no, porque también tenemos un mandato propio del positivismo criminológico que está marcado a fuego en los abogados y las abogadas, y que solemos incurrir en ese error, es que toda la persona que comete un delito tiene derechos vulnerados. Puede ser que no. Lo que pasa es que estamos pensando en los que son criminalizados mayoritariamente, y como en nuestra región la mayoría de la criminalización son los delitos cometidos en la pobreza, aunque no tengan que ver con delitos contra la propiedad, que pueden ser o no mayoritarios, pero sí los delitos cometidos en situación de pobreza o de vulneración socioeconómica, solemos pensar automáticamente que todos los adolescentes y todas las adolescentes que cometen un delito tienen derechos vulnerados. Van a ver ahí que dice la ley, cuando se judicializa incluso a las personas no punibles y se remite al sistema de protección integral, esa remisión no quiere decir automáticamente que la persona tiene derechos vulnerados. Lo que quiere decir es que el Estado tiene que abordar esa conflictiva a través de un mecanismo que tiene dos condicionantes que el Poder Judicial no puede cumplir. Primero, una intervención que no sea judicializante, ¿no? Y que por lo tanto no esté sujeta a las reglas tan específicas, pétreas e inflexibles de un proceso penal, que por más que sea flexible, tiene unas reglas ahí bastante rígidas. Pero además, que el Estado pueda abordarlo de manera integral, cosa que no puede hacer el Poder Judicial a través del brazo penal, ¿no? No solo por carencia de multidisciplina adecuada a cada caso en particular, sino por la relación que tiene con el resto de la comunidad, sea de organizaciones de la comunidad, sea de personas particulares, sea de otros órganos del Estado, o sea incluso de entidades mixtas. Van a ver que la ley remite a todas esas aristas de las posibilidades de intervención. Y eso lo sabe hacer, lo puede hacer y tiene las lógicas para hacerlo el sistema de protección integral, no el sistema procesal penal, ¿sí? Entonces, por ahí van la idea de la norma. Volvemos a lo de antes, ¿no? Una cosa es la idea o el deber ser de la norma, y otro es cómo se vaya materializando en la realidad, ¿no? Una última, y es algo medio obvio, pero a mí, más que he leído varias veces ya la ley, tratar de estudiarla, pero digo, a lo mejor porque ya no tengo, como decimos, internalizado mucho el tema del proceso, del sistema. Esto de que por un lado, porque a mí me hace como una cosa de incompatibilidad con la ley, no puedo apartar esto de respetar los tiempos, porque, digamos, no es, bueno, tenemos que hacer audiencia, tenemos que respetar justamente para trabajar sobre el conflicto, y por otro lado, el de dar la respuesta pronta, o digamos, que hablabas recién también, digo, seguramente no, yo todavía no termino de entender, y que la respuesta me fue muy clara, pero esto también me hacía como, por un lado, respetar tiempo, no tenemos que pensar desde la lógica del proceso penal, pero también esto de dar una respuesta pronta. Sí, el mandato de brevedad, como decía, yo por ahí hablo muy rápido y encima de esta hora del día, que ya la pastillita que tomé en la mañana no me hace efecto, pero el mandato de brevedad es de brindar o efectivizar la respuesta en el primer momento en que el Estado deba responder y pueda hacerlo. Y esto muchas veces no está determinado por la organización del propio Estado, sino por la personalidad o los patrones individuales o subjetivos de cada adolescente, ¿sí? Lo que sí tiene que tener en cuenta como mandato específico el Estado es que durante la adolescencia ese desarrollo, esas modificaciones, esos cambios son más abruptos y más rápidos que en las personas adultas o que ya tienen conformada toda su responsabilidad, toda su subjetividad, ¿no? Y esto, por supuesto, genera una tensión permanente entre condiciones de subjetividad individualizables en cada sujeto en particular y decisiones de política criminal de los estados, ¿no? Decisiones ordenatorias. Para cumplir con el mandato de brevedad, si lo soltamos a la acreditación de la subjetividad de cada persona,
podemos tener un problema grave en materia de diseño de los procesos penales, ¿no? Entonces, si bien el dato óntico, el dato de la realidad cognitiva y psicoactiva de la persona adolescente, es un dato que impone el desarrollo de los abordajes del Estado. Pero el Estado tiene el deber de ordenar prioritariamente ciertos plazos que cumplan a su vez con este mandato de celeridad, ¿no? Si ustedes ven en la norma el tiempo para los programas de justicia restaurativa y lo comparan con el paradigma de los mecanismos o los programas de abordajes o de prácticas restaurativas, van a ver también una tensión ahí, porque la ley, por ejemplo, dice que ese mecanismo no puede durar más de 6 meses. ¿No? Y que a los 6 meses tiene que haber una respuesta. Eso es una decisión de política criminal del Estado de ordenar que el proceso, aun cuando tienda mayoritariamente a esa vía, en algún momento reacondicione y pueda seguir adelante. Sin embargo, si uno va a las prácticas o a los principios de las prácticas restaurativas, cuando se puede obtener una respuesta efectiva en relación al conflicto puede llevar más que ese tiempo porque dependerá de las subjetividades y de la dinámica, incluso a veces colectiva, de quienes intervengan en la resolución o en el abordaje de ese conflicto, ¿no? Entonces, pareciera que poner un plazo es un contrasentido, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay paradigmas, principios y supuestos que están impuestos por la realidad de las cosas, la realidad de la persona, la realidad de las prácticas restaurativas, incluso en los mecanismos colectivos de respuesta, pero después también hay decisiones del Estado de política criminal para ordenar o establecer plazos ordenatorios que vayan dinamizando el proceso penal en un sentido, ¿no? Porque si no puede haber ahí prácticas que sean contrarias al espíritu de la norma, ¿no? Esa tensión es permanente. A ver, si lo planteamos en la edad de punibilidad, pasa lo mismo. Uno no tiene una personalidad distinta cuando tiene 15 años y 364 días, y cuando sopla la velita le cayó toda la subjetividad para la responsabilidad penal, y lo mismo a los 17 o 18 años, ¿no? Está claro que las personas, en su realidad biológica, con todo lo que eso conlleva, no tenemos esos parámetros en la realidad. Ahora, si el Estado puede dejar a la libre decisión individual de cada persona y de los efectores judiciales esa situación, no, claro que no. Tiene que establecer decisiones de política criminal y dice, de 0 a 16 no es responsable, de 16 a 17 tiene una responsabilidad limitada, de los 18 en adelante hay una punibilidad plena, ¿no? Ahí siempre va a haber una tensión permanente entre la realidad de las cosas y las decisiones de política criminal del Estado, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Ana Carolina Díaz, ¿querés deshabilitar el micrófono y la cámara? Así se te escucha. ¿Se podrá mutear? A ver. No. Ahí está, me parece, ¿no? No. No, está como muteado. No te escuchamos, Ana. Pero de acá tampoco lo podemos desmutear. A ver si de acá viene. Ahí está. Ahí está. Hola, buenas tardes. No me Ahora sí. habilitaba el micrófono. Bueno, buenas tardes, Ale. Mira, Hola, mi ¿cómo consulta es, ¿cómo ves en la práctica la aplicación de esta ley de procedimientos en esta etapa de transición que tenemos en relación al juzgado de familia y a lo que se viene, que se tiene que implementar a partir del año que viene? Digo, con todos estos principios que se establecen, con todo este procedimiento, más allá de que la ley esté vigente, en la práctica hoy, con las dificultades que tenemos, y te lo pregunto porque sos defensor penal y sabes con todas las dificultades con las que nos encontramos a la hora de hacer los abordajes y de hacer el acompañamiento, sobre todo a los adolescentes, bueno, o niños, niñas y a las familias, en esto de la participación en el proceso y bueno, el acompañamiento para que sea restaurativo, educativo y no punitivo. Bueno, ustedes creo que no escuchan, pero ahí Ana Carolina Díaz me pregunta cómo veo la transición en la actualidad de la incorporación de todos estos principios de los que venimos hablando
en el estado actual de las cosas, ¿no? Hasta que se implemente la ley, y eminentemente ella dice con las dificultades que se presentan en el fin socioeducativo, la participación activa de niños, niñas, adolescentes y el acompañamiento que muchas veces Ana Carolina Díaz, por si no la conocen, ella es defensora pública en lo civil y también pregunta desde allí, que señalan inconvenientes en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes para la participación activa en los procesos, ¿no? Entonces me pregunta a mí, para que yo me gane amigos y amigas, cómo lo veo. No, yo lo que sí pienso, en realidad, que todo proceso de transición lleva determinada cantidad de años o de tiempo en ir asimilando cuestiones propias del paradigma de la protección integral de derechos o incluso de la Convención, y eso requiere muchas veces de sistemas de permanente capacitación, revisión de prácticas, de normas y de patrones culturales que sean afines o atinentes a la Convención de los Derechos del Niño. Esto yo lo decía hace un ratito. La Convención, si bien tiene sus años, ¿no? Porque decía, fue adoptada en 1989, hay gente que todavía sigue hablando de los nuevos principios, las nuevas perspectivas. De hecho, acá estamos hablando de un montón de cosas que son nuevas y que sin embargo son derivaciones de la Convención, que estamos hablando de fines de la década del 80, las reglas, la regla de Beijing, directrices de Riad, todo ese sistema es de mitad de la década del 80 a mitad de la década del 90, el primer pronunciamiento de la Corte Interamericana en 1999, es decir, no estamos hablando de cosas nuevas, pero sin embargo parece que, y esto pasa no solo en La Pampa, sino también en la mayoría de nuestro país, salvo algunas excepciones muy aisladas, parece que todavía estamos en la transición del sistema contrario a los principios de la Convención, y todavía estamos en la etapa que Emilio García Méndez define muy bien, y que yo siempre reitero, que es como el paradigma de la ambigüedad, ¿no? El paradigma de la ambigüedad, que es desarrollar en el sistema normativo, compatibilizando normas convencionales sobre el paradigma de la Convención con normas que no son convencionales o son contrarias. La Pampa tiene como ejemplo en el ámbito penal, tenemos la ley 2703, que es una ley propia del paradigma convencional, y todavía la ley 1270, que es propia del sistema tutelar, y esto pasa a nivel nacional. Tenemos la ley 26061, que incorpora todos los paradigmas de la Convención, y sin embargo en materia de responsabilidad penal tenemos el decreto ley 22278, que además de no ser una ley en sentido formal, porque es un decreto de la dictadura, todavía tiene todos los principios del paradigma anticonvencional. Ese paradigma de la ambigüedad genera actividad cruzada y genera principios y paradigmas que se van dotando de mayor eficiencia en algunos aspectos y de menor en otros. Y en nuestra región y en nuestro país en particular, el ámbito penal viene siempre como a la cola, ¿no? Muchas veces se actualizaron en relación a la Convención otros fueros, otros aspectos, otras situaciones, y lo penal viene como en la cola y todavía se mantiene propio de paradigmas o de principios anticonvencionales o contrarios a la Convención de los Derechos del Niño. Que además, y hago un paréntesis, tampoco asentar todo en la Convención de los Derechos del Niño en relación a estos principios de los que hemos venido hablando es del todo acertado. La primera norma que reconoce derechos de niños, niñas y adolescentes y la participación activa o el derecho a ser oído de los niños es de 1924 y es una resolución de la OIT. O sea que tampoco la Convención de los Derechos del Niño dio vuelta el sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito universal. Fue una continuación y la ratificación en un tratado especial de un montón de principios que venían de 1924, que después tuvieron en la Declaración de 1948, después en la de 1959, y después se fue avanzando hasta el 89 en la Convención y siguió con otro conjunto de reglas y de sistemas.
tenemos mucho más cercano en el tiempo la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa. Bueno, tenemos normas muchísimo más nuevas, pero que son un seguimiento. Yo creo que en nuestra provincia y en nuestro país todavía estamos en este paradigma de la ambigüedad del que habla Emilio García Méndez, y estamos implementando de a poco, compatibilizando herramientas, compatibilizando interpretaciones, adecuando los mecanismos procesales, adecuando los sistemas de respuesta, adecuando la intervención de los efectores y de las efectoras, tanto del ámbito judicial como de ámbitos no judiciales. Esto que cuenta Ana Carolina y que existe, pasa también en ámbitos no judiciales, donde a veces la voz y la participación activa de las personas adolescentes tampoco está incorporada tan frecuentemente y de manera tan importante como para participar de las decisiones. Yo teníamos un encuentro hace poco en la Subsecretaría de Derechos Humanos con profesionales de la docencia de nivel secundario, y había docentes de toda la provincia, y cuando uno empezaba a hablar de cómo llevaban adelante la participación activa de adolescentes, muchas veces había ausencias de esa participación activa, muchas veces había dificultades en generar esa participación activa, es decir, lo mismo que cuenta Ana Carolina, que sigue pasando en determinadas ocasiones en el Poder Judicial, también pasa en otros lugares. Yo creo, soy optimista en esto, ¿no? Y esto ya es una cuestión personal, hay gente que es optimista, hay gente que es pesimista. Yo creo que vamos hacia adelante en términos de adecuación y de efectividad de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto en los ámbitos judiciales como en los ámbitos no judiciales. Y no tener una problemática tan importante de criminalización adolescente, pero además no tener una problemática tan importante de conflictividad adolescente en el ámbito penal, es una ventaja que nos posiciona de una manera totalmente distinta a otras provincias que parten de una realidad muy distinta, por ejemplo Buenos Aires, ¿no? Con un sistema que prácticamente es inabarcable en términos de gravedad y de conflictividad. La Pampa no tiene eso, por lo tanto, tiene mejores condiciones de llevar adelante los principios de la Convención, tanto en el ámbito penal como en el ámbito no penal, y tanto en el ámbito judicial como en el ámbito no judicial, con mejores perspectivas de efectividad que por ahí otros lugares de nuestra nación, ¿no? Eso sería como mi opinión. No sé si te respondí, Ana. Otra vez estás muteada. Pero hizo el dedito para arriba. Ah, Ahí está. No, perfecto, Ale. Muchas gracias, siempre es súper claro. bueno, muchas gracias. Una pregunta, Ale, Sí. no sé si entendí bien. Vos en una parte dijiste que en la parte del cumplimiento de la pena o de estas medidas que puede imponer el juez cautelares durante el procedimiento, los responsables parentales tienen como un rol principal o activo en esto. ¿Qué pasa ante un incumplimiento? ¿Cómo los responsables parentales que establece la ley, qué responsabilidad tienen, valga la redundancia? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad? Sí, eso se habló en la comisión, ¿no? A ver, cuando se incorpora a las personas, en particular de manera corresponsable, sean de la familia o sean de la comunidad, ¿qué pasa si después no cumplen con la responsabilidad, ¿no? Y eso está claro que alguna consecuencia debería tener, ¿no? Al menos para el Estado. En el ámbito penal también está claro que esa consecuencia no tiene que ser penal, ¿no? Porque el sistema de responsabilidad penal tiene, como sabemos, un sistema de principios de fondo y un sistema de principios que son formales, y la Pampa tiene solo la posibilidad de intervenir en el mecanismo procedimental, ¿no? Entonces nosotros no podríamos asignar responsabilidad penal a terceras personas que no han sido autores o autoras de alguna infracción penal, y tampoco sancionar penalmente a personas que no han cometido una acción típica, ¿no? Si nosotros comprometemos a un responsable parental a que coadyuve en el diseño y la implementación de una medida socioeducativa, y después ese adulto
o es adulta no responde o no se compromete o no desarrolla la acción que se comprometió a desarrollar, no se puede seguir de eso una sanción penal, ¿no? Porque está por afuera de las facultades de la provincia de La Pampa. En algún momento en la provincia de La Pampa y en la última reforma del Código Contravencional Provincial, se discutió también esta temática y se discutió la responsabilidad administrativa o judicial en términos contravencionales de los delitos cometidos por personas adolescentes o menores de edad y qué responsabilidad tendrían los responsables parentales o qué pasaría si no cumplen con sus deberes jurídicos, ¿no? Y ahí el Código Procedimental recortó algunas responsabilidades que tienen que ver con incumplimiento de deberes jurídicos de personas responsables parentales. Por dar un ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Si los responsables parentales no cumplen con el derecho a la educación y un niño o niña adolescente falta sin justificar durante más de 45 días, hay una contravención, ¿no? Esta ley no sanciona ni al adolescente ni a los responsables parentales, pero por el mecanismo de revisión periódica, entonces deberá reformularse el protagonismo de cada quien que interviene en el diseño de esa medida socioeducativa. ¿Me siguen? Esto, en esta parte la ley no siguió un mecanismo o enfoque punitivo, ni de lo administrativo ni de lo penal, sino de reformulación de la medida para que pueda ser efectiva en función de la integración comunitaria del adolescente. ¿Y acá qué se habló? Yo no me quiero extender mucho, porque además son las 8:05 y me van a matar, pero lo que quiero decir es que lo que privilegia la ley permanentemente no es el enfoque punitivo, no es buscar al responsable de haber hecho qué cosa para aplicarle una sanción, sino tratar de que la intervención del Estado sea lo más efectiva posible para lograr el desistimiento de la persona adolescente, pero a su vez la responsabilidad y la asunción de responsabilidad necesaria como para que ese desistimiento sea una decisión autónoma del individuo. Entonces, si el Estado elige referentes que considera positivos y durante el seguimiento que acá dice la ley debe hacer el organismo interdisciplinario, verifica que ese adulto o esa adulta o ese conjunto de adultos no son los referentes positivos necesarios para llevar adelante esa medida socioeducativa durante el proceso o de ejecución o de suspensión de la pena después de la responsabilidad penal, entonces debe modificar la intervención y debe modificar esa medida socioeducativa y debe modificar a los adultos o con los cuales está participando para llevar adelante esa medida, ¿sí? Entonces, de las dos decisiones posibles se privilegió la de apuntar a la efectividad de la medida socioeducativa y no el enfoque punitivo de sancionar al responsable porque si uno lo piensa, ¿no? El padre, la madre, el responsable parental no se incluyó en el compromiso que había adquirido ante el equipo interdisciplinario. Le aplicamos una multa. ¿Y Sí, no solucionas nada. qué se soluciona? Empeorás y seguramente la relación entre ellos, empeorás la cuestión familiar, ¿no? Un montón de otras cosas más que lo que solucionás, que se acompañe, Entonces, que lo ayude a cumplir. quizá un enfoque no punitivista en relación a la responsabilidad o a la corresponsabilidad agrega condicionantes y elementos que llevan a la efectividad del abordaje sin incluir el enfoque punitivo. Por más que el Estado luego pueda reformar el Código Contravencional y agregar contravenciones propias, eso será una discusión que tendrá en la Cámara de Diputados y que se verá en el andar de la ley, ¿no? Pero la decisión que se tomó en la ley es privilegiar la efectividad de las medidas en función del objeto y fin del proceso penal conforme a la Convención, ¿sí? No buscar responsables e ir sancionando a todos los adultos que incumplen con sus compromisos en el marco de las medidas socioeducativas. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Sí. Digo, en la comisión de redacción había como 20 personas, había representantes del Poder Judicial, yo fui por la universidad, no fui tampoco por la defensa pública, había del Poder Ejecutivo, había del Poder Legislativo, había de organizaciones de la comunidad, había del Colegio de Abogados, del Colegio de Psicólogos y Psicopedagogos, había de una multiplicidad. Y las decisiones se tomaron mayoritariamente, en la gran parte de los casos, de manera unánime, pero generalmente mayoritariamente, teniendo en cuenta algunos objetos y fines específicos, ¿no? En esta materia, lo que se privilegió fue esto, la efectividad de las medidas en vez del enfoque punitivo, ¿no?
Vale. Podemos estar equivocados, pero Ah, es lo que se tuvo en cuenta. ¿alguno tiene alguna otra pregunta para realizar? ¿No? No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Eso buscaba, pero A ver. que no. Bueno, acá hay una afirmación. En la realidad social que vemos hoy, los responsables parentales es difícil que sean referentes positivos. Bueno, Ahí agradecimiento. volvemos a lo que decía recién, ¿no? Hay visiones positivas y visiones más negativas, ¿no? Yo no sé si eso podría ser una regla general, pero la ley, como la convención y como el comité y como las reglas internacionales, habla de referentes positivos. Y a veces, en determinadas situaciones que ya tienen que ver con la legislación de fondo, tanto civil y comercial como penal, incluye representantes legales o responsables parentales. Van a ver que la ley habla como de tres actores específicos: referentes positivos, representantes legales o responsables parentales, ¿sí? Y eso no es que en el ámbito de la comisión, que nos equivocamos en un montón de cosas, pero no en que usamos institutos que no son sinónimos como si fueran sinónimos, sino que están asociados a la legislación de fondo, ¿no? El artículo 26 del Código Civil y Comercial dice lo que dice, por más que nos guste o no nos guste, y entonces en materia de asistencia jurídica, por ejemplo, tenemos que disponer institucionalidad que sea compatible con el artículo 26, o incluso que amplíe derechos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en relación a eso, esta legislación amplía derechos en relación al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que vieron ustedes que en materia de asistencia jurídica requiere en determinado momento una conflictividad de intereses, ¿no? Acá se asegura asistencia jurídica gratuita, o quien se la pueda procurar por sí mismo, que se la procure por sí mismo, sin exigir esa contrariedad de intereses entre adolescentes y responsables parentales, ¿no? Lo que no hubiéramos podido hacer es disponer algo que sea contrario a lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Me la fijo con eso nomás. Bueno. Sí. Sí. Sí, se conoce como principio de especialidad, pero la convención, el comité, la Corte Interamericana y las reglas internacionales hablan de específico. Sí. Y nombraba ahí una parte como de conocimiento de la legislación, la otra parte es la de la comprensión. Yo creo los abogados fácilmente el estudio de las normas, y en cuanto a la comprensión, ¿qué parámetros para poder comprender, digamos, esta temática especial que, por lo poco que pude escuchar, bueno, en la convención, lo que parece que baja la ley, que tiende a integrarlo, de incluirlo al adolescente, dándole la comprensión, incluso tratando de prevenir aquellos delitos que se van a generar en el sistema de mayoría, ¿cierto? Apuntando al momento quizás más específico. En cuanto a la comprensión, ¿qué significado podría entenderse de eso? Sí, el comité, por eso yo se lo robo esto a Germán Martín, que lo viene criticando en Argentina desde hace tiempo. Él trata de no hablar de especialidad, sino de especificidad. Porque además la convención dice, literalmente específico, y en Latinoamérica eso se tradujo como especializado. Y después se redujo a capacitado, ¿no? Que era lo que yo decía hace un ratito. Entender la especificidad o la especialidad con capacitarse en el conocimiento de las normas es quedarse en una arista muy chiquitita del principio de especificidad. El principio de especificidad o de especialidad lo que requiere es la adecuación de la normativa, de la institucionalidad y de las prácticas. Como decía, el comité apunta
primero a la normativa, por supuesto, pero eminentemente a la modificación de las prácticas, ¿sí? Y para que cualquier persona, y acá también nos tenemos que sacar la idea del derecho penal liberal de que las personas efectoras en el ámbito del judicial no son personas, ¿no? Esto del derecho de niños y adolescentes en el sistema tutelar regido por el buen padre de familia, ¿no? Y esto era un principio. Rafael Sajón decía que la autonomía del derecho de menores a partir de la Convención venía a transformar ese buen padre de familia en otra cosa que antes no había sido nunca un buen padre de familia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros concebimos la figura del juez o de la jueza como una entidad ideal que no existe y que no forma parte de las características de persona, le exigimos capacitación porque eso denota lógicamente objetividad en las intervenciones, ¿no? Si nosotros tratamos a los efectores judiciales como no personas, decimos que si está capacitado y conoce las normas, entonces las va a aplicar, ¿sí? Pero la realidad no es así. Entonces, el conocimiento de las normas está verificado, no comprueba, no acredita que las normas terminen siendo aplicadas en todos los casos concretos, ¿sí? De hecho, el paradigma de la ambigüedad, dice Emilio García Méndez, demuestra en parte esto. El concepto de interés superior del niño, que es un concepto jurídico indeterminado y que ni siquiera está muy claro en la Convención, en sus aristas especiales, ha sido utilizado para seguir llevando a cabo políticas públicas e intervenciones judiciales en lo penal que son propias del paradigma anterior, ¿no? Por ejemplo, la privación de la libertad. Antes se lo privaba de la libertad porque el buen padre de familia entendía que privado de la libertad iba a ser más efectivo el Estado para intervenir que dejándolo en la comunidad de la que formaba parte, y ahora eso ya no se dice, y se dice que está privado de la libertad en interés superior del niño, ¿no? Entonces, el nuevo discurso, el nuevo fundamento, la nueva letra de la norma sigue sirviendo para desarrollar las mismas prácticas anteriores que además son incompatibles. Van a ver que esta ley, en conjunción con la ley 2703, dice que nadie puede estar privado de la libertad con fundamento en el interés superior del niño. ¿Eso era necesario decirlo? No. Es lógico, la Convención, si uno la lee atentamente, aunque no lo diga expresamente, debe comprender que nadie puede estar privado de la libertad en su interés superior, sino por haber sido sancionado por una infracción penal. Sin embargo, eso se venía haciendo y se sigue haciendo en nuestra región y en nuestro país. Entonces, entendimos que una norma expresa que diga eso tiene que existir en esta norma, aunque se entendiera a partir de la Convención. También van a encontrar una norma que dice que ningún adolescente puede ser condenado a prisión perpetua. Eso también es un mandato del derecho internacional y la ley no debiera decirlo. Además, podría decirse, no podría decirlo, porque es una facultad del derecho de fondo. Sin embargo, es un mandato del derecho internacional de los derechos humanos que la provincia puede aplicar de manera directa, más allá de lo que diga la ley de fondo o no, porque es un mandato de superior jerarquía. ¿Había que decirlo? Normativamente no. ¿Había que decirlo? Materialmente sí. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay condena a prisión perpetua para adolescentes. Y desde la comisión no queríamos que eso pase. Y aunque nosotros sepamos que los jueces y las juezas que están hoy en el ámbito judicial pampeano no van a condenar a un adolescente a prisión perpetua, cuando uno trabaja en una normativa tiene que pensar que esa normativa trasciende en el tiempo a las personas que están hoy en los organismos públicos y trasciende en el tiempo a las gestiones de gobierno. Nosotros hoy podríamos decir que la gestión actual de gobierno está en contra de bajar la edad de punibilidad, porque así lo ha declarado desde el 2017 hasta acá, y está en contra de condenar a prisión perpetua a un adolescente, por más grave que sea su delito. Pero no sabemos qué es lo que va a pensar más adelante otra gestión de gobierno. Entonces, decidimos ponerlo en la ley. Y estos son mandatos que no deberían estar, pero que tienen que ver con la especialidad en este segundo sentido. No solo conocer las normas me asegura que van a ser aplicadas. Hay que conocerlas, hacerlas para sí, introyectar los valores, dice Zaffaroni cuando habla del derecho penal humano, ¿no? Introyectar los valores del derecho internacional de los derechos humanos y de los paradigmas convencionales para después desarrollar prácticas conforme a esa comprensión de la norma. No es solo conocer, es comprender, aprender para sí
y llevarlas adelante en la práctica. Y este segundo momento es el más difícil de todo, en los efectores y las efectoras judiciales, ¿no? Porque además genera ir en contra de los patrones culturales del sistema de la situación irregular, ¿no? Esto es lo que quiere decir con comprender. No es solo conocer las normas o volcarlas en una resolución. Uno puede ver en una resolución judicial que se resuelve conforme a la Ley de Protección Integral. Cuando uno revisa la materialidad de esa decisión, ahí es cuando uno se da cuenta si esa resolución, además de citar la normativa, está siendo compatible con la normativa. Y este es el segundo momento de la especificidad, ¿no? Esto de comprender. Porque lo discursivo puede ser adecuado en la norma, y quizá lo material no, ¿sí? Y a lo que hay que apuntar es a que lo material sea lo compatible con la convención. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo creo que está contestada la pregunta. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta más? ¿O ya damos por finalizada la charla por el día de hoy? Bueno, además está decir que agradecemos, doctor, por haber Gracias a vos, Carlos. venido, por haber concurrido y haber dado esta excelente charla. Gracias a todos los que asistieron también de manera virtual y a los que están hoy presentes, que realmente es muy, muy lindo tener a los colegas presentes acá en el colegio. Queremos que esto obviamente se reedite y que vengan más gente porque se genera otro ámbito. La verdad que es mucho más linda la presencialidad para mí. Sí, para mí también. Bueno, agradecemos a todos, muchas gracias por venir y por asistir, y bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos.